Muy bien, ahora sí. Algunos problemas técnicos allí, pero bueno, gracias a Dios salimos al aire. Damos la bienvenida a todos. Gracias, damos al Señor por ustedes, por la iglesia y por los que ven la transmisión en vivo o por diferido, ¿sí? O en el grabada. Vamos a estar, y les invito para que antes de ir al libro de Eclesiastés, oremos. Amén. Vamos a estar en el libro de Eclesiastés, pero antes de ir a ese texto o a esos textos, vamos a orar. ¿Les parece? Por favor, incline su rostro allí donde está y vamos a entregarle este tiempo al Señor. Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor, porque tú eres bueno y porque nos has provisto más que el alimento en nuestra casa, más que tus bondades con relación a nuestro pan en nuestra mesa, las bendiciones materiales. Nos has dado la oportunidad de conocer tu palabra. Tu palabra dice que tú eres el que nos da el pan de cada día, Señor. Pero qué bueno también es entender de que el cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Y qué bueno es además entender de que el hombre debería no hacer caso omiso a tu palabra, la cual alumbra como una antorcha, en la cual deberíamos estar atentos. Ayúdanos, Señor. Allí donde estás, dile: dame entendimiento, ábreme el entendimiento, habla a mi corazón, edifica mi vida, Señor. Estamos aquí para agradecerte, Señor, por tus bendiciones. En cuanto a mí, te pido, Señor, que tomes el control de mi vida y que me permita, Señor, exponer tu palabra con precisión y de manera correcta. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Bueno, familia, quiero invitarlos a que abran su Biblia en el libro de Eclesiastés. Salmos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Allí está. Eclesiastés. Vamos a ir a varios textos de ese libro. Pero antes quiero mencionar el título de la predicación, el cual se titula Corriendo tras el viento. Corriendo tras el viento es una pregunta. Dígale que está a su lado: ¿estás corriendo? ¿Estás corriendo tras el viento? Y lo vamos a entender ahora porque en varios textos del libro de Eclesiastés menciona esta frase. Y el subtítulo de esta predicación es: ¿cómo gozar la vida? Escuchen esto: entendiendo que vendrá un juicio. Entre otras cosas, ¿cómo disfrutar la vida? Porque algunos dicen, o algunos se atreven a decir, ¿cómo puedo, un hombre de pecado llamado a estar en santidad, cómo puede vivir y disfrutar la vida? Algunos se atreven a decir que los cristianos no disfrutan la vida. Justamente ¿por qué? Porque están en la iglesia, porque viven su vida conforme a las escrituras. Entonces dicen: pues no, qué vida tan aburrida, ¿no? Qué vida tan triste la que llevan esos hombres, esas mujeres, siempre allí como en la iglesia. No gozan nada, no disfrutan nada, se la pasan orando. Pues qué vida tan aburrida. Pues la vida buena es la que uno disfruta en la disco, y a lo mejor todo el tiempo en cuestiones vanas de la vida. Pero la Biblia da una respuesta a este tipo de preguntas, o más bien direcciona la vida del creyente de cómo gozar con sabiduría la vida, de cómo gozar y disfrutar la vida sin ir o sin caer en desenfrenos, en inmoralidades. Pues bueno, Eclesiastés es un libro que nos enseña acerca de esto. Y como ustedes, algunos conocen, Eclesiastés es un libro escrito por Salomón. Salomón escribe un par de proverbios, o más bien una cantidad de proverbios. De hecho, en el capítulo 1 de Proverbios se registra la autoría de Salomón.
Pero también el libro de Eclesiastés tiene la autoría de este hombre. Salomón, ¿quién es Salomón? Pues bueno, fue el hijo de David, del rey David, el rey de Israel. Y luego de la muerte del rey David, Salomón tomó el gobierno o el reinado de Israel. Este hombre se conoce algunos, de hecho hay refranes populares cuando se habla de Salomón, de aquel que tuvo mucha sabiduría, que fue un hombre que pidió sabiduría, que se le dio sabiduría, pero también se conoce como un hombre que tuvo más de 700 concubinas. Y todo el mundo dice, wow, pero un hombre tan sabio y tan inmoral. Pues bueno, usted va a entenderlo ahora, cuál fue el desenlace de toda esta historia. Porque en algún momento me preguntaba, ¿qué hay de la vida de Salomón? ¿Será que Salomón se perdió? ¿Qué pasó con Salomón? Y realmente cuando vamos al libro de Eclesiastés encontramos la respuesta. Un hombre que aprendió el disfrute de la vida, un hombre que aprendió a vivir la vida entendiendo que las cosas del mundo simplemente son ¿qué? Son vanas. Pero disfrutó sus años dorados. ¿Cuáles son los años dorados? Los años, bueno, algunos dicen que en la juventud, pero algunos otros dicen que en la adultez mayor, ya cuando ya están como, algunos le dicen los cuchos, ¿no? No mentiras, cuando ya están veteranos, ¿sí? Pues bueno, Salomón reflexionó de su vida y se dio cuenta de lo que, de cómo estaba viviendo. Bien, el libro de Eclesiastés viene de una traducción griega. Quiero mencionar esto para que luego entremos en materia y usted entienda un poco. A lo mejor los que están en el estudio bíblico, pues esto les va a servir al que le correspondió Eclesiastés, ¿sí? Le va a servir mucho esta predicación y creo que a todos, a esa persona de manera de estudio y a los demás de una manera muy práctica. El libro de Eclesiastés entonces viene de una traducción griega que significa Eclesiastés, cuyo significado es predicador. Así que ustedes van a leer en muchas ocasiones en ese libro la palabra predicador. Y el predicador dijo esto, ¿sí? Y la palabra predicador viene de la palabra eclesía, ¿sí? Que se traduce como asamblea o congregación en el Nuevo Testamento. La palabra eclesía en el Nuevo Testamento tiene que ver con asamblea, una asamblea de creyentes, una congregación de creyentes en Cristo. Pero en el hebreo, en el Antiguo Testamento, se traduce como uno que llama, entre otras cosas, tiene la idea como el predicador llama al lector a que tome conciencia y reflexione acerca de su vida. Tiene la idea además como alguien que reúne al pueblo. Entre otras cosas, es el autor diciendo, aquí está no solamente Proverbios, sino que está todo un libro lleno de sabiduría que puede ser útil para ustedes, que a lo mejor cuando se reúnan pueden escuchar la sabiduría que proviene del Señor. Eso tiene la idea más o menos de lo que digamos, la parte introductoria de este libro y aquel que lo escribe. Uno que llama al pueblo, uno que reúne al pueblo para que escuche ¿qué? Sabiduría. Muchos de los hombres, pues de hecho nuestros niños van a las escuelas y parece que cuando dan una clase el maestro está puesto en escena y los niños se reúnen para encontrar ¿qué? Una ciencia, un conocimiento científico. Está el profesor de matemáticas, el de biología, y todos se reúnen, llegan al colegio para que justamente adquieran ¿qué? Conocimiento y ciencia. Este hombre, cuando escribe Eclesiastés, es un llamado a que se reúna el pueblo justamente para que encuentre sabiduría y la manera correcta de vivir la vida, de disfrutar y de gozar la vida. Reitero, muchos dirán, pues, gozar la vida, yo podría gozarla sin ir a la iglesia. Pues bueno, eso se llama pecado. Y la paga del pecado es ¿qué? La muerte. El libro de Eclesiastés nos enseña acerca de que se puede gozar la vida sin
inmoralidad, sin cometer pecado delante del Señor. Pues bueno, este libro hay un perfil demográfico, ¿no? Algunos de estos apuntes los he sacado de la Biblia de estudio John MacArthur, así que espero que también nos sean útiles. Hay tres cosas en cuanto al perfil de este hombre de Salomón, y es que primero fue el rey de Jerusalén. Lean por favor en el capítulo 1, versículo 1 del libro de Eclesiastés. A lo mejor los que tienen Biblia se van a deleitar porque vamos a ir a varios textos en ese libro y ustedes van a estar juiciosos ahí conmigo. En el versículo 1, mire lo que dice: palabras del predicador. Hemos dicho de que es aquel que reúne al pueblo, que está invitando al pueblo: vengan, aprendan sabiduría. Una cosa es sabiduría, otra cosa es un conocimiento científico. Escuchen esto: con conocimiento científico las personas se pueden jactar y pueden pecar por inmoralidad. Entre otras cosas, el conocimiento científico no hace hombres entendidos. ¿Están conmigo? No, es que es un profesor de matemáticas, conoce bastante acerca de la matemática, la biología. Ok, sí, puede conocer mucho, pero tiene su vida perdida en inmoralidad. La sabiduría que da Dios nos ayuda, aún al más pobre, aún al más vil, lo hace sabio, de manera que inmoralmente no viva su vida, sino que la viva con moralidad, acepto delante del Señor, puesta su fe en Jesucristo. Ahora, en el versículo 1, mire lo que dice: palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. O sea que el primer perfil es que este que escribe es el rey de Jerusalén, ¿verdad? El segundo, lo que debemos tener en cuenta es la odisea de Salomón. Es decir, las palabras nuestras, la metida de patas de Salomón, el desenfreno en el cual vivió Salomón. Perdón. El desenfreno del rey Salomón, ¿sí? Ustedes saben que en Primera de Reyes, y ahí van a ver, le voy a dar algunos textos. Primera de Reyes 4, capítulo 4 hasta el capítulo 11. Ojo con esos, porque es un texto largo, no lo vamos a leer por supuesto, pero desde el capítulo 4 hasta el capítulo 11 del primer libro de Reyes se hace notar la vida extraviada que tuvo Salomón. Más firmemente el capítulo 11. Si ustedes pueden por favor ir a ese capítulo, al capítulo 11, primer libro de Reyes, capítulo 11. Dice el texto en el versículo 1: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas. O sea que ese hombre tenía su corazón como por partes, fraccionado, ¿no? Ese hombre amaba a los que estaban al frente, a los que estaban al lado, a los de enseguida, a los de atrás. Amó un poco de mujeres y de varias tribus, de varios pueblos. Ahora es interesante porque más adelante en el versículo 2 dice: gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. O sea que Salomón ya estaba ¿qué? Advertido. ¿Están conmigo? Ya había una advertencia. Y Salomón decidió llegarse ¿a quiénes? A esas mujeres. Es interesante que más adelante dice: a estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Sus mujeres qué? Se cree que esta experiencia de Salomón, más o menos estamos hablando entre el 980 970 antes de Cristo. Salomón reina, creo que muere, no hay certeza de mi afirmación,
931 antes de Cristo. Lo que estamos diciendo es que estaba casi que cuando él empezó a reinar, empezó a ser influyente y su sabiduría se empezó a dar a conocer, lo permitió que otros lo conocieran. Este hombre empezó a ser como a ser un mal administrador de lo que Dios le había dado. Este hombre, ya cuando fue ya viejo, escribe el libro de Eclesiastés. Entre otras cosas, un hombre que había vivido lo insípido del mundo, tenía y Dios por su gracia le permitió tener toda la autoridad para escribir un libro como el que escribió. ¿Están conmigo? Alguien que probó todos los placeres, alguien que tuvo mucha sabiduría, que tuvo mucho poder, que fue muy influyente, un hombre que tuvo muchas riquezas, pues había podido o podía mencionar acerca de lo insípido y aún una vida de vacíos en medio de tantas cosas que tenía. Algunos podríamos decir, pues bueno, tenía muchas cosas, qué bendición. Unas personas, pues esta semana nos hemos dado cuenta y se ha postulado por las redes sociales se ha propagado un mensaje acerca de el reggaetonero de Daddy Yankee. Y wow, en un concierto dice, bueno, públicamente Jesucristo es mi Señor, es mi Salvador, y a partir de hoy dejo todas las cosas de mi pasado y empiezo una nueva vida. Pues bueno, pues nuestra oración por él como iglesia, que Dios le dé más gracia y que le ayude y que esté fortalecido para llevar a cabo esta carrera, porque es un hombre muy influyente, pero esa es su decisión. El problema es que hoy en día hay personas en nuestros barrios, nuestros niños, los jóvenes, que están queriendo llegar donde él estuvo, y muchas veces se hace caso omiso al consejo que ese hombre está dando. Pues bueno, yo no encontré nada aquí, hay mucho vacío. Yo tuve tanta fama, tuve tantas cosas durante 30 años, una carrera muy exitosa, pero no había realmente una llenura, no había un reposo. Así que bueno, decido más bien seguir a Jesucristo. Pues bueno, es la mejor decisión. Pero lo que voy es que en el capítulo 11, regresando acá, Salomón expresa, o este libro expresa, cómo su corazón empezó a ser desviado. Y es interesante porque en el versículo 4 dice: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Parece que esta inmoralidad acompañó a Salomón. Escuche lo que les voy a decir. Acompañó a Salomón hasta su vejez. Sin embargo, en el momento de su vejez, Dios por gracia le permitió que él tomara una actitud reflexiva frente a su vida. ¿Están conmigo? Algunos podrán decir, pues voy a hacer como lo hizo Salomón. Pues voy a tirar la casa por la ventana, voy a llegarme a muchas mujeres y voy a hacer tantas cosas. A lo mejor el Señor en mi vejez me dejará me dará una gabelita allí y pues ahí me arrepentiré. Pero por lo pronto voy a vivir mi vida como de cualquier manera, ¿verdad? Y eso se escucha mucho. No, pues entonces si tenemos oportunidad hasta después de muertos, pues entonces, perdón, hasta antes de morir, pues entonces todavía no es el tiempo mío. ¿Ha escuchado usted personas que dicen, todavía no es el tiempo de estar con el Señor? ¿Ha escuchado usted decir eso? ¿Ha escuchado usted decir a personas que dicen, no, todavía yo no estoy para estar en la iglesia y a lo mejor, pues yo quiero gozar más bien mi vida? Ok. El problema de eso es que eres muy vulnerable. No todos son como Salomón, que Dios le dio por gracia la oportunidad de en su vejez reflexionar. Lo mismo pasó con un rey que se llamó Manasés, un rey que sacrificó a sus hijos. Aquí lo estudiamos. Un rey que hizo lo malo ante los ojos del Señor, lo perverso, horrible, y era el rey de Judá. Y uno dice, pero ese hombre tenía todas las cosas para que Dios lo enjuiciara, pero no, Dios le permitió que ese hombre viniese al arrepentimiento. Es por gracia que somos salvos, familia, por decisión de Él, porque a él
place salvarnos. Pero quiero ir al tercer punto. Y es el tercer punto del perfil biográfico de este libro. Y es que el papel de uno que enseñó sabiduría al pueblo es interesante porque compuso muchos proverbios. Es decir, este hombre que tenía tanta sabiduría fue capaz de ¿qué? De enseñar finalmente al pueblo. Ahora, escuchen esto, es probable que Salomón lo escribiera en los últimos años. Escuchen esto, él les advirtió que evitaran caminar por la vida a través de la senda de la sabiduría humana. Les exhortó a vivir por la sabiduría revelada ¿qué? Por Dios. Por favor, vayan conmigo a Eclesiastés 12. Eclesiastés capítulo 12, versículo 9. Eclesiastés 12, 9. Eclesiastés 12, 9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó ¿qué? Sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo discurso oído es este: teme a ¿qué? A Dios, y guarda ¿qué? Sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. He escuchado a personas que dicen, pues hay personas que tienen testimonios para contar. ¿Ustedes creen que Salomón tendría un testimonio que contar? Pues bueno, estuve en la calle teniendo tantos vicios, y ahora Cristo me redimió y ahora tengo un testimonio que contar. Hay personas que dicen, pero yo no tengo testimonio porque yo nací en cuna cristiana, así que yo no tengo nada para contar, ¿verdad? La respuesta a eso es: ¿para qué degustar de las cosas que otros tienen? Y esa era una de las cosas que yo me decía cuando yo empecé a pastorear la iglesia. Yo decía, pero yo no he sido ni un hombre consumidor, ni he tenido vicios, ni he tenido tantas cosas para pastorear la iglesia y para contar testimonios. Pues bueno, el Señor nos ha guardado, y esa es una forma de que el Señor use nuestras vidas. No tenemos, escuche, que pasar por esas circunstancias o por circunstancias viles de la vida para poder hablar del Señor. ¿Están conmigo? Hay personas que las viven y son redimidas, son salvas, y Dios les permite que se hable. Ahora, Salomón había vivido experiencias bastante difíciles. Él aquí dice, el predicador, tanto más que aprendió sabiduría, así también la enseñó al pueblo. Pero es interesante porque la clave, escuche, del libro de Eclesiastés es el versículo 13 y 14, donde él define todo su libro y lo concluye diciendo: el fin de todo discurso oído es este. Entre otras cosas, usted podrá ir a cualquier lugar, podrá aprender cualquier cosa, podrá hacer cualquier cosa, podrá ganar lo que usted pueda ganar, podrá ser muy capaz, pero el fin de todo discurso y de toda la vida y el bien de todo hombre es ¿qué? Es temer al Señor y guardar ¿qué? Sus mandamientos. Lo van a entender ahora. Ahora, escuchen esto. Salomón, antes de pedir sabiduría, su padre David, en primer libro de Reyes 2, del 6 al 9, reconoce que ese hombre y ese chico, ese joven que iba a gobernar luego de él, era un hombre sabio. También este hombre recibió entendimiento. Ahora estoy hablando de Salomón. Así que, número uno, este hombre fue reconocido por su padre que era sabio. Número dos, el Señor por gracia le dio entendimiento a Salomón. Número tres, ganó un renombre. Escuche, la gente escuchaba de Salomón por lo que ese hombre sabía
y cómo tomaba decisiones. Era un hombre demasiado sabio. Escuchen esto. Solamente la sabiduría de Salomón tuvo que haber sido para ser tan sobremanera significativa, tuvo que haber sido una revelación divina. ¿Están conmigo? La sabiduría de Salomón solamente es significativa por la gracia de Dios y porque Dios le plació dar demasiada sabiduría a Salomón. No es algo que simplemente fue por alguna capacidad propia. Dios le permitió a ese hombre que fuera sabio. Ahora, eso lo hizo con mayor reputación. Ustedes recuerdan de la reina de Saba. La reina de Saba vino y buscaba a Salomón. Muchos reyes de la tierra venían y lo buscaban, justamente por lo que él sabía, por cómo llevaba su reino, por las riquezas, por lo magno del templo que había elaborado, por sus riquezas. Compuso canciones y fue simplemente superior a todos. A pesar de su comportamiento, escuche, y la manera de pensar asombrosamente imprudente, Salomón nunca abandonó su fe en Dios. Y aquí empezamos a aterrizar un poco, porque a pesar de que este hombre vivió una vida tan desordenada, Salomón nunca, y lo vemos en Eclesiastés 12 del 13 al 14, cuando él dice: el fin de todo discurso oído es este. Entre otras cosas, Salomón dice: todo lo que yo he vivido no se compara con el Señor. El Señor es mi Dios. Él nunca abandonó su fe en Él. Quiero que leamos por favor Primera de Reyes 1, Primera de Reyes 11. Volvamos allí, por favor. Primer libro de Reyes. Y es interesante lo que dice este texto en el versículo 5. Dice: porque Salomón siguió a Astoreth, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente al Señor como David su padre. Escuchen. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Entre otras cosas, este rey Salomón, en medio de su locura, en medio de su inmoralidad, este hombre empezó a hacer ¿qué? Ídolos. Y empezó a adorarlos, y no solamente uno, sino que empezó a hacer muchos ídolos. Lo hemos hablado en predicaciones anteriores, pero me gusta mucho porque el versículo 9 dice: y se enojó Jehová contra Salomón. Qué tremendo. Imagínense. ¿Será que tenía razón para enojarse? Teniendo a David, su padre, un hombre tan ejemplar. Claro que sí. Habiendo recibido de David no solamente el ejemplo, sino también el consejo, la advertencia. Ustedes ven en un libro anterior, cuando David le dice antes de morir: hijo mío, no te apartes del Señor, guarda sus mandamientos. No solamente tenía un ejemplo, sino que tenía ¿qué? Tenía el consejo. Y eso muchas veces pasa en nuestros hogares. Nosotros damos ejemplo y damos ¿qué? Un consejo. Pero finalmente los que deciden son ¿quiénes? Son ellos, son los hijos, son los nietos. David no podía tomar el control de Salomón. David ya no existía. Salomón aquí estaba siendo corrompido y vulnerado por esas mujeres. Empezó a hacer ídolos. Se enojó el Señor contra él. Y dice que por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. ¿Sabe usted, familia, la gravedad, escuche, de no obedecer al Señor y su palabra? R.C. Sproul, escuché un video de este hombre. Decía en un conversatorio, estaban preguntándole, haciendo preguntas a él. Él estaba ahí, ya murió, teólogo impresionante. Le recomiendo su literatura, a R.C. Sproul.
Y ese hombre está sentado y le preguntan: ¿cree usted, doctor Sproul, que Dios fue muy malo al condenar tan fuertemente al hombre? Entonces él dijo: ¿perdón? ¿Malo Dios por condenar al hombre? Le dijo: usted es el que, decía él, el que piense de esta manera no conoce la gravedad del pecado y de la desobediencia al Señor. Dios dijo: no participen del fruto de ese árbol. Y el hombre participó y fue desobediente. ¿Qué puede venir sobre un corazón desobediente? Escuche, la desobediencia, familia, y aquí viene algo, y es la gracia de Dios sobrepuesta a la desobediencia. Porque el hombre siempre ha desobedecido. Usted y yo siempre hemos pecado. Pero la gracia de Dios nos permite santificarnos, escuchar palabras, ser justificados, creer en Jesucristo. ¿O acaso nosotros merecemos algo de lo que nosotros aprendemos, somos, o el Señor empieza a transformarnos? Por supuesto que no. Lo mismo pasó con Salomón. El texto dice que se enojó Jehová contra Salomón. ¿Usted cree que Salomón tenía todos los argumentos, o más bien Dios tenía todos los motivos para condenar a Salomón? Tal como condenó a Adán y a Eva y maldijo la tierra, tal como los desterró de su gloria. Claro que sí, familia, pero la gracia del Señor sostuvo a Salomón. La gracia del Señor sostuvo a este hombre, y lo sostuvo justamente para que en generaciones posteriores entendiéramos algo. Y ahorita lo vamos a leer. Que entendiéramos que aún las riquezas y aún la fuerza extrema y aún las mujeres y aún los deseos y placeres de la vida, nada puede complacer al hombre. Por eso la predicación se llama corriendo tras el viento. El ser humano hoy corre, muchos de cierta manera corremos tras el viento. Salomón corrió tras el viento, tratando de alcanzar algo inalcanzable, tratando de satisfacer algo que nunca podía satisfacer. Hoy tenemos un apartamento muy bonito, pero mañana queremos otro. Queremos una casa, tenemos una familia bien organizada, y creemos que falta algo nos falta por hacer. Todo el tiempo estamos persiguiendo el viento. Alguna persona me decía esta semana: se me ha vuelto un dolor de cabeza ese terreno que tengo allá. Le dije: ok. Me dijo: no te imaginas. Le dije yo: fíjate, la Biblia no dice que está mal tener el terreno. La Biblia dice que que aún eso es vanidad de vanidades, y que aún por eso viene aflicción en el espíritu. Entre otras cosas, parece que el que más tiene cree que va a estar en paz, cuando aún lo que tiene lo aflige. No sé si me hago entender. Las personas a veces dicen: cuando yo tenga algo, pues voy a estar más descansadito, en paz. Pues no te creas eso, porque eso es una mentira. Porque Salomón lo tuvo todo, y aún con todo lo que tuvo, nunca fue satisfecho. Ese hombre siempre persiguió el viento. Y escuche, familia, personas, reitero, esa persona, yo le decía: ¿eso te aflige? Y me decía: sí, claro. Y yo le decía: pues bueno, yo decía: pues tremendo las personas que no tienen lo que este hombre tiene. Y estas personas están tan afligidas como él. Unos porque no tienen y los otros porque tienen. Unos porque lo que tienen me lo van a quitar, y los otros porque no tienen, entonces ¿qué me van a quitar? Si tengo, entonces me van a quitar, y eso me aflige. Y si no tengo, pues como no tengo, ¿qué me van a quitar? Y pues tanta pobreza. Escuche, por favor, vaya conmigo a Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30, versículo 8 y 9. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. Qué tremendo.
No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Es hermoso. No me des, dame mi porción. En la otra versión dice, dame mi porción, dame lo que necesito, dame el pan que necesito para que mi corazón no cambie. Si he tenido pobreza, el riesgo está en que tenga pobreza y vaya y hurte y me queje contra ti porque no tengo. Ay, pero es que, ¿y por qué robaste? No, porque no tengo nada. No, porque mira, estoy en la ruina, en la miseria. Ajá. Y si tienes mucho, cuídate que nunca vayas a negar al Señor, porque es que ya estoy saciado, entonces pues no necesito al Señor. Pues démonos cuenta que Salomón lo tuvo todo. Por favor, vayan conmigo a el libro de Eclesiastés y lean conmigo el capítulo 2, por favor. Eclesiastés capítulo 2, usted se va a dar cuenta de algo maravilloso aquí. Dice la escritura en el versículo 1, dije yo en mi corazón, está hablando Salomón en primera persona, dice, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí esto también es vanidad. A la risa dije, escuchen, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, escucha el versículo 4. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Mucho dinero este hombre, mucho poder. Compré siervos y siervas, versículo 7, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro. ¿Me qué? Me amontoné. Hay gente que le gusta amontonar mucho, ¿no? Reitero ese testimonio de Daddy Yankee, decía, en la Biblia dice que de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma. Pues familia, reitero el subtítulo, ¿cómo gozar la vida entendiendo que vendrá un juicio divino? Usted y yo tenemos dos opciones: o gozar la vida tras el pecado, persiguiendo el viento, cosa que nunca vas a alcanzar. Y si mueres en pecado te vas a ir al infierno, porque ignoraste la gracia de Jesucristo, la gracia del Padre mediante Jesucristo. Ahora, si gozas la vida de una manera entendida, entendiendo que vendrá un juicio, entonces en el juicio serás declarado justo, aunque merezcas el peso de la ley, familia. Solo por gracia y por la fe en el Señor Jesucristo. Por eso, familia, creo que debemos ahora aterrizar a Cristo, y ustedes lo van a ver ahora. Pero continúe leyendo, por favor, en el versículo 8. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. ¿No negué qué? A mis ojos nada que desearan. Todo lo que ellos deseaban, lo tenía. Tenía el poder, tenía la plata, tenía todo. Todo para satisfacerme. No le negué nada a ellos. A mis ojos, dice, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad de aflicción de espíritu, y sin provecho debajo de ¿qué? Debajo del sol. El texto no está diciendo de que no debemos trabajar.
El texto no está diciendo de que está mal tener una posesión. El texto está diciendo de que fue tanta la sabiduría del predicador que con eso no fue saciado. Que aún con todas las riquezas que tuvo, nunca fue saciado. Familia, en Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 al 17 dice: no amen el mundo, ni las cosas que están en el mundo, ni los deseos de la carne, ni la vanagloria de la vida, ni los deseos de los ojos, porque esas cosas no provienen del Padre, mas todo el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Primera de Juan 2 del 15 al 17. Ahora es interesante porque, escuchen esto, Salomón escribe tal libro luego de su desvío moral. Fue reflexivo al final de sus días. Por favor, vayan al versículo 9. Eclesiastés 12:9, por favor. 12:9. Sí. Un momento. Sí, pero hay uno que dice que ok, se me pierde, ya se los doy. Creo que lo tengo aquí, permítame. En la nueva traducción, el versículo 9, pero en la nueva traducción, en la Nueva Biblia de las Américas, dice: el predicador, además de ser sabio, enseñó también sabiduría al pueblo y reflexionó, investigó y compuso muchos proverbios. El predicador trató de encontrar palabras agradables y de escribir correctamente palabras de verdad. Este hombre no solamente escribe este texto, sino que escribe unos cánticos al Señor. Al final de sus días, aquellos proverbios que nos permiten ver cómo ese hombre aterrizó en el Señor. Escuche por favor esto. Este hombre fue reflexivo, y a pesar de divagar por terrenos peligrosos donde fue muy vulnerable, el Señor por su gracia le permitió aterrizar. Salomón desperdició gran parte de su vida. Dígale que está a su lado: ¿estás desperdiciando tu vida? No vaya a ser que no tomes el consejo de Salomón y desperdicies tu vida en algo que él tuvo mucho mayor de lo que tú vas a poseer. Nunca jamás vas a hacer un templo como el que él hizo. Nunca jamás vas a tener un bosque como el que él tuvo. Y a lo mejor de eso hoy las iglesias están así, porque los predicadores hoy se encargan no de llevar la gente a Jesucristo, sino que se están encargando de enriquecer al pueblo. La pregunta es: ¿para qué sirven las riquezas? ¿Para qué sirve la prosperidad? Y todo mundo busca prosperidad. Todo mundo, nadie quiere vivir con el pan suficiente. Parece que no nos enseñan a vivir en contentamiento, porque el que tenga arroz con huevo en su casa, entonces está en pecado. El que a lo mejor no tenga para darle a alguien, entonces algo tiene que ajustar. El que esté pasando por pruebas, algo tiene que ajustar. Algo estás haciendo, revísate, examínate. Cuando Pablo dice: he aprendido a vivir cualquier sea mi contentamiento, parece que vivir en medio de momentos críticos inmediatamente nos relaciona con el pecado. La iglesia debe entender, familia, que aún mostrando integridad, que aún viviendo en testimonio delante del Señor, se vale pasar momentos críticos, se vale pasar momentos difíciles, se vale pasar momentos de escasez. No porque somos escasos en nuestras finanzas o esto, lo otro, entonces no, pues el Señor me dejó. No, aprende a vivir ahí. Porque Pablo aprendió a vivir de esa manera. He aprendido a vivir en la abundancia, pero también en la escasez. Con todo y en todo estoy enseñado. Mas hoy puedo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy en día las iglesias, desde los púlpitos, parece que llenan el oído de la gente, diciendo: vas a ser próspero. ¿Quién más próspero que Salomón? De hecho, en Primera de Corintios dice: ¿dónde está el sabio? ¿Quién más sabio que ese hombre? ¿Acaso no nos damos cuenta que es vanidad de vanidades?
¿Acaso no nos damos cuenta que si tenemos el temor de qué? De que vamos a perderlo todo. Y eso no quiere decir de que no trabajemos para obtener nuestras cosas, pero que nuestro corazón no se puede pegar a esas cosas. Nuestro corazón debe ir aferrado al temor del Señor. Me gusta mucho porque dice: Salomón desperdició gran parte de su vida gastando sus bendiciones divinas en placeres, contrario a vivir para la gloria del Señor. Salomón escribió con el ánimo de advertir a las generaciones siguientes para que no cometieran el mismo error. Por favor, vayan a Proverbios capítulo 1. Lo escribe también Salomón. Proverbios capítulo 1, mire lo que dice. Versículo 1 dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración. Versículo 8 dice: hijo mío, oye, hijo mío, escucha la instrucción de tu padre, y no desprecie la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren: ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como en el Seol, y enteros como en el que caen en un abismo. Versículo 18: pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Cuando leemos los proverbios, versículo 22, además dice: ¿hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Saben, familia? En las redes sociales nosotros encontramos gente que dice: falta de Dios en los corazones. Nada más ayer, estos días, conocimos la noticia de esta niña allá en ese barrio, aquí en Cali. Muy triste. Y muchas personas dicen: wow, qué falta de Dios. La pregunta es: ¿qué falta de predicadores, no? ¿Qué falta de predicadores? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo escucharán? ¿Cómo pondrán su fe en Dios si nadie de los que van a la iglesia, nadie habla? Si nos da temor, si andamos en nuestras cosas, en nuestras ocupaciones, persiguiendo el viento. El Señor nos ha llamado a que hablemos de sus maravillas, de su palabra. ¿Cuántos sabios con la sabiduría del Señor en la iglesia? Amén. Deberíamos tener sabiduría. Señor, dame sabiduría para este negocio. Dame sabiduría. ¿Por dónde me meto? ¿Ok? Qué bueno que le digamos: Señor, dame sabiduría, dame entendimiento y ayúdame, Señor, a predicar tu palabra. 25 homicidios de lo que va corrido en el mes de diciembre. 25 homicidios, y esta noche no pasó nada. 25 es mucho, familia. Nuestra ciudad está en un caos total. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y una persona de afuera? ¿De qué sirve que esos muchachos maten? ¿De qué les sirve? ¿De qué les sirve un centavo en su bolsillo si todo es vanidad de vanidades? ¿Qué es mejor? Temer al Señor y guardar sus mandamientos. Pero hay algo que Salomón advierte, y es esto, y que también Pablo lo dice. Y me gusta el contraste entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Quiero que vayan a Primera de Corintios capítulo 1, por favor. Primer libro de Corintios capítulo 1. Mire lo que dice. Antes de leer ese texto, digo esto. Pablo, desde otro momento, entendiendo que Cristo Jesús se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Pablo concluyó que la sabiduría terrenal es insensatez del hombre, que mientras los judíos buscan señales, los griegos buscan sabiduría, pero que por la locura de la predicación de Jesucristo crucificado, los llamados Cristos,
los llamados en Cristo es poder y sabiduría de Dios, de manera que aún el más sabio no pudo, por su ciencia y conocimiento, por su poder y su fuerza, por su influencia y por su fama. Quiero que vayan a 1 Corintios 1, versículo 18, por favor. Mire lo que dice. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Está escuchando eso? ¿A Dios le plació salvar qué? ¿Por la locura de qué? ¿Y qué debe contener la predicación? Haciendo una mirada por el retrovisor, hemos dicho que Salomón pidió sabiduría, expuso toda su vida en inmoralidad, desperdició gran parte de sus años y al final concluye en un libro que escribe, que tiene 12 capítulos como Eclesiastés, diciendo: todo es vanidad de vanidades, nada hay nuevo debajo del sol, y todo lo que fue dicho, ¿qué de lo que fue dicho no se dirá otra vez? ¿Y qué de lo que fue hecho no se hará otra vez? Estoy sorprendido por la pandemia. Estoy sorprendido por las guerras. Tanta violencia, pues eso ha existido siempre. ¿Qué nos sorprende? El apóstol Pedro dice: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Entre otras cosas, la iglesia no debe sorprenderse por lo que pasa ¿qué? En el mundo. No debe sorprenderse. Esto es algo natural. Estamos viviendo en un mundo donde escrito está en Génesis que es maldito. Dice que la tierra gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y es interesante porque en Romanos capítulo 8 habla acerca de que Dios todo lo sujetó a vanidad. Entre otras cosas, familia, entendemos de que nada en la tierra es provechoso para nosotros. En nada de lo que está en la tierra debemos poner nuestro corazón. ¿Usted entiende eso? El apóstol Pablo le dice a Timoteo: hey, no te enredes en los negocios de ¿qué? De la vida. No te enredes. Y uno dice: ¿cómo que te enredes? A alguien yo le decía: ojo, porque en el momento que metemos el pie y luego metemos la mano en una red, difícil empezarnos a salir. Y parece que entre más nos movemos, más nos enredamos. Debemos hacer un alto, familia. ¿Cree usted que Dios lo perdona? Por supuesto que sí. Por más de que te hayas apartado del Señor, por más de que hayamos metido la mano o el pie o la cabeza en una red y estemos enredados, Dios nos perdona. Dios nos levanta, familia. Dios nos da una nueva oportunidad. Solamente levántate y empieza a seguir de la mano del Señor y entiende de que las cosas en la vida simplemente son vanas. Me gusta mucho porque dice más acá el texto, versículo 23, 1 Corintios 1, 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo ¿qué? Poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Estos textos finales me emocionan. Pues mira, hermanos, vuestra vocación, iglesia, miren nuestra vocación, que no sois sabios según la carne. No somos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Entre otras cosas,
Como dice en Mateo capítulo 5, bienaventurados los pobres y humildes, ¿de qué? De espíritu. Los pobres y humildes. Es interesante porque el texto dice: nuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Entre otras cosas, nadie se puede jactar porque es más sabio en la iglesia. Si estamos, si somos, si llegamos, si caminamos, no es porque seamos muy poderosos, no es porque seamos muy sabios ni muy fuertes, sino ¿por qué? Por Cristo. Y aquí viene diciendo: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte. ¿En qué? Lo que está diciendo el texto es: este es el panorama. Lo que hemos visto hasta aquí, este es el panorama. Salomón dice: este es el panorama. Todo es vanidad, no hay ningún placer. Pero familia, luego Pablo dice: estamos perdidos. ¿Están conmigo? Pablo dice: estamos perdidos. Si solamente fuera a la manera de Salomón, ¿estamos qué? Estamos perdidos. Porque si somos fuertes no vale nada. Si somos muy capaces tampoco vale nada. Si tenemos mucho dinero, ¿qué? No podemos comprar nada. Si somos pobres tampoco. Es decir, todo es vanidad de vanidades. Pero luego Pablo en el Nuevo Testamento dice: ok, como el panorama está así, entonces en la sabiduría de Dios, por la locura de la predicación, ahora vengo predicando ¿a quién? A Jesucristo. Porque Jesucristo, dice la palabra del versículo 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entre otras cosas, si Cristo no hubiese aparecido en la escena, estaríamos perdidos. Como dicen por ahí, tras de gordo con paperas. Tras de pecados nos trabajamos, nos esforzamos, hacemos una cantidad de cosas y todo es vano. ¿Están conmigo? Imagínense en esto: soy pecador, voy camino hacia la condenación. Mañana me van a juzgar, me van a condenar. ¿Por qué te van a condenar? Pues porque no cumplí la ley, porque soy incapaz de cumplir una ley, porque esa ley es tan grande que es incapaz de cumplir. La ley dice: no matarás, no robarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no te harás dioses ajenos. ¿Puedo cumplir eso? No puedo cumplirlo. Ok, tú has matado. No he matado. ¿Has robado? No, tampoco. Pero has codiciado a la mujer de tu prójimo. Pues sí, ahí ya la ley cae, todo el peso de la ley cae en ti. Así que si un pecador viene y va rumbo a la condenación, además de eso, todo lo que viva en la tierra, ese pecador es vano, porque trabaja y trabaja y ¿qué? Y no consigue mucho, pero muere y ¿qué? Y no se lleva nada. Es interesante lo que dice Génesis capítulo 3, por favor vaya. Génesis capítulo 3. Me gusta mucho ese texto en el capítulo 3, en el versículo 17 y 19. Dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Escuche, ¿por cuanto qué? ¿Qué era mejor, obedecer a la voz de la mujer o de Dios? Pues de Dios. ¿Cuántos obedecemos a la voz del hombre hoy día? El texto dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás del pan hasta, y me gusta esa palabra, hasta. Entre otras cosas, todo esto se hará hasta que regreses. Dice el texto: hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo ¿qué?
volverás. Entre otras cosas es, ok, eres un pecador. Escuchen este panorama, eres un pecador, estás condenado. No hay nada que hacer. Y tras de eso, todo lo que hagas aquí en la tierra es vano. Y simplemente te vas a esforzar, vas a trabajar con el sudor de tu frente, pero ¿qué? Pero es vano tu esfuerzo. ¿Sabes por qué? Porque hasta que vuelvas a la tierra, o sea que vas a volver ¿a dónde? A la tierra. Pero ¿sabes una cosa, familia? Mas sean dadas gracias a Dios por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Porque aun cuando estemos en el polvo, del polvo Él nos levantará si guardamos nuestra fe en Jesucristo. En 1 de Corintios capítulo 15 dice que los muertos resucitarán primero. Todos los que hayan creído en Jesucristo, hayan huido del mundo, de sus pecados, de sus placeres. Familia, vendrá la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Espera la iglesia, espera ese día glorioso. Y hay algo interesante, y es que el disfrutar la vida, entonces, ahora, si conozco a Cristo, ya no vivo mi vida como un pecador. ¿Están conmigo? Sino que vivo mi vida salvo, con vida eterna, justificado, santificado, adoptado en su familia. Voy camino no a la condenación, sino a la vida eterna. Y tras de eso, Dios le puso un sentido a mi vida aquí en la tierra. ¿Están conmigo? Porque puedo que trabaje como los otros. Y dice el texto en Eclesiastés. En Eclesiastés dice, Eclesiastés 2:14 dice: el sabio tiene ojos en su cabeza, pero el necio anda en tinieblas. Aunque yo sé también que ambos corren la misma suerte. Entre otras cosas, el entendido, el sabio, tiene ojos en su cabeza y camina bien. Y el necio anda en tinieblas. Pero los dos corren ¿con qué? Con la misma suerte. Entre otras cosas, no porque usted sea cristiano, el sol va a dejar de salir para otros y solamente va a salir para usted. No porque la lluvia caiga sobre usted y sobre los demás, no. No, familia. Aún en integridad, caminando en integridad con el Señor, la suerte es la misma. La suerte en esta tierra es que usted tiene que trabajar como los demás trabajan, ¿verdad? El apóstol Pablo dice: el que no trabaje, que no coma. El cristiano debe trabajar. El cristiano debe criar a sus hijos. No, el Señor los cría. No, cría a sus hijos. Dele ejemplo a sus hijos. Corremos con la misma suerte. Salimos de acá, se nos pincha la llanta del carro. Corremos con la misma. Pero Señor, es que yo soy tu hijo. No, pero ¿cómo así? Corremos con la misma suerte. Andamos por la misma calle. Es decir, estamos en un mundo. En el mundo donde los necios y pecadores también viven. Ahora, quiero que por favor, para terminar, ¿dónde hay vanidad entonces según este libro? ¿Dónde hay vanidad según el libro de Eclesiastés? Rápido, para hacerles un recorrido por Eclesiastés. Voy a dar un par de pasajes y terminamos. ¿Dónde hay vanidad? En la sabiduría humana. Número 1, en la sabiduría humana. Capítulo 2, versículo 14 al 16. El sabio tiene ojos en su cabeza, pero el necio anda en tinieblas. Aunque yo sé también que ambos corren la misma ¿qué? Suerte. Entonces me dije: ¿cómo la suerte del necio, así también será la mía? ¿Para qué pues me aprovecha haber sido tan sabio? Hay gente que dice así, ¿no le parece? Hay un salmo que dice así, no recuerdo el salmo. Dice: pues ¿de qué me sirvió guardar mi vida en integridad contigo? ¿De qué me sirvió tantos años ir a la iglesia si yo voy a correr la misma suerte? Yo pensé que yo no iba a morir o que mi mamá nunca iba a envejecer. Familia,
los cristianos también envejecemos. Este hombre, Salomón, dice: ¿para qué pues me aprovecha haber sido tan sabio? Y me dije: también esto es vanidad, porque no hay memoria duradera del sabio ni del necio, ya que todos serán olvidados en los días venideros. Como mueren tanto el sabio como el necio. Así que en la sabiduría humana, pues familia, allí hay vanidad. Hay un texto que dice que aún, capítulo 1, versículo 18. Escuchen ese texto. Porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia, y quien aumenta el conocimiento aumenta el dolor. Hay personas que entienden tanto la vida que no le encuentran sentido. Dice: no, es que el sentido es el Señor. ¿Están conmigo? Hay personas que dicen, como que razonan tanto. Filósofos que han pasado razonan, que dicen: no, pero es que la verdad, esto es un círculo, esto es un ciclo. Nos envejecemos, ¿y qué hay de eso? Pues bueno, Salomón dice: porque en la mucha sabiduría, es decir, entre más entiendas, también te angustias. Es que tremendo. Y quien aumenta el conocimiento aumenta el dolor. Parece que entre más conocemos, más nos agobiamos, ¿no? Hay personas que dicen: ay, es mejor no conocer más, para yo no entristecerme, para que no me duela el corazón. Aún ahí hay vanidad. Aún ahí el espíritu se aflige. En la sabiduría humana hay vanidad. En el esfuerzo humano, número 2, en el esfuerzo humano. ¿Cuánto nos esforzamos aquí? A veces yo le digo a Daniela: mi amor, Dani, estoy cansado, me duelen las piernas, tengo que ir a Jumbo, tengo que venir acá, tengo que correr para el sur, Dani, estoy exhausto. Cuando uno entiende esto, uno dice: ay, Señor, si solo fuera esto la vida. Pero gracias, Señor, a ti, Padre, porque me has salvado y porque me das esperanza para estar mañana en otro lugar, donde mi vida y mi espíritu estarán en reposo, donde no habrá pecado, no habrá enfermedad, no habrá trabajo, no habrá maldad, donde estaré descansado en ti. Gracias, Señor. Capítulo 2, versículo 18 al 23. Mire lo que dice. Capítulo 2, 18 al 23. Estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Asimismo aborrecí todo el fruto de mi trabajo. Pues no, que tanto esfuerzo, ¿por qué lo aborreces? Asimismo aborrecí todo el fruto de mi trabajo, con que me había afanado bajo el sol, el cual tendré que dejar al hombre que vendrá después de mí. ¡Qué tremendo! Es decir, trabajamos para luego dejarle ¿qué? Al que viene después de nosotros. Y quién sabe si será sabio o necio, dice. Sin embargo, él tendrá dominio sobre todo el fruto de mi trabajo, con que me afané obrando sabiamente bajo el sol. También esto es vanidad. ¡Qué tremendo! Por tanto me desesperé en gran manera por todo el fruto de mi trabajo, con que me había afanado bajo el sol. Cuando hay un hombre que ha trabajado con sabiduría, con conocimiento y con destreza, y da su hacienda al que no ha trabajado en ella, esto también es vanidad y un mal muy grande. Hay muchas personas en la vida que no trabajan nada, pero reciben todo. ¿Están conmigo? El esfuerzo es también vano. Número 1, la sabiduría. Número 2, el esfuerzo. Número 3, los logros humanos. ¿Cuántos queremos logros? Vamos, sí, también eso es vano. Los logros. 2:26, el versículo 26 dice: porque a la persona que le agrada, Él le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo, pero al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para dárselo al que agrada a Dios. Esto también es vanidad y correr tras el viento. Entre otras cosas, hay personas que simplemente persiguen logros y todo lo que obtienen es para dárselos ¿a quiénes? A los que le agrada a Dios. Es tremendo. Es que tengo tanto, he amontonado tanto, sí, pero se lo vas a entregar a Él. Ok, listo. Y se van las cosas. Los logros humanos. Otra, la cuarta, es la vida humana. La vida misma es vana. En el capítulo 3, versículo 18 al 22.
Me dije también en cuanto a los hijos de los hombres, ciertamente Dios los ha aprobado para que vean que son como animales, como los animales, como los animales, porque la suerte de los hijos de los hombres y la suerte de los animales es la misma. Como muere el uno, así muere el otro. Todos tienen un mismo aliento de vida. El hombre no tiene ventaja sobre los animales, porque todo es vanidad. Todos van a un mismo lugar, todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo. ¿Quién sabe si el aliento de vida del hombre asciende hacia arriba y el aliento de vida del animal desciende hacia abajo a la tierra? He visto que no hay nada mejor para el hombre que gozarse en sus obras, porque esa es su suerte. ¿Por qué? Dice, porque ¿quién le hará ver lo que ha de suceder después de él? Entre otras cosas, deberíamos gozarnos en lo que tenemos. Piense por favor en lo que Dios le ha permitido a usted tener y alcanzar. Pues gócese en eso. Pero nunca se vaya a pegar a esas cosas. Guarde su corazón, familia. El mismo Salomón escribe en Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guárdalo. No vaya a ser que tengamos riquezas y digamos que no lo necesito, y que tengamos pobreza y decir, pero me dejaste, soy un miserable por tu culpa. Ay, Jesús. Lo otro que es vano es la rivalidad humana. La rivalidad humana. Capítulo 4, versículo 4. Ya voy terminando. He visto que todo trabajo y toda obra hábil que se hace es el resultado de la rivalidad entre el hombre y su prójimo. También esto es vanidad y correr tras el viento. Entre otras cosas, en la otra versión dice, aún esto despierta la envidia. ¿Cuántos me siguen? Aún el fruto, aún el alcanzar cosas despierta ¿qué? Usted con esfuerzo compra cualquier cosa y ya los otros están ¿qué? Viendo a ver, ay, despierta la envidia y eso aflige ¿qué? El espíritu. Hay familias que se dividen por la envidia, simplemente por la envidia, porque es que le tocó a ella, porque le tocó a él, porque ¿por qué no a mí? Porque familia, aún eso aflige el espíritu. Es vanidad. Número 6, el sacrificio egoísta humano. Capítulo 4, versículos 7 y 8. Entonces yo me volví y observé la vanidad bajo el sol. Había un hombre solo sin sucesor, que no tenía hijo ni hermano. Se pareja a nuestras generaciones, ¿verdad? No, es mejor no tener, no, porque es que lo que yo tenga, pues yo más bien se lo doy a los pobres cuando muera, que no sé qué. Yo no tengo hijos para que mis hijos no vayan a pelear por eso, ¿sí? Había un hombre solo sin sucesor, que no tenía hijo ni hermano. Sin embargo, no había fin a todo su trabajo. En verdad, sus ojos no se saciaban de las riquezas y nunca se preguntó, ¿para quién trabajo yo? Y privo a mi vida del placer. También esto es vanidad y tarea penosa. Tremendo, el sacrificio egoísta. A veces nos sacrificamos, vivimos en una sociedad que se sacrifica de manera egoísta. Muy egoísta, familia. No tengo, no me involucro con ellos, no me relaciono con ellos para que ¿qué? Para que luego no me estén pidiendo, para que. Número 7, alguno dirá, pero ¿de qué te sirve amontonar tantas cosas y ser tan egoísta? ¿Por qué no compartes tus cosas? No, pastor, pero es que ella, lo que pasa es que ellos me hicieron mucho daño, sí, pero el problema ahí ya no es de compartir, es de perdón. Porque si no compartes es porque ellos te lastimaron y tú no deberías tratar a la persona como esa persona te trató si tú eres cristiano. Eso dejémoselo a una persona que no conozca del Señor. Número 7, el poder humano. El poder humano. Capítulo 4, versículo 16. Dice, no tenía fin la multitud de todos los que lo seguían, y ni aun los que vendrán después estarán contentos con él, pues también esto es vanidad y correr tras el viento. Entre otras cosas, tenemos poder y la multitud hoy nos ¿qué? Nos aplaude, y luego los que vendrán nos ¿qué? Nos abuchean. A nadie tendríamos contentos, familia. Aún eso es vanidad. Y lo último, la acumulación humana.
capítulo 6, versículo 1. Hay un mal que he visto debajo del sol y muy común entre los hombres, dice. Y muy común entre los hombres. Con esto termino. Un hombre a quien Dios ha dado riquezas, bienes y honores, y nada le falta a su alma de todo lo que desea, pero que Dios no le ha capacitado para disfrutar de ellos. Porque un extraño los disfruta. Esto es vanidad y penosa aflicción. Si un hombre engendra 100 hijos y vive muchos años, por muchos que sean sus años, si su alma no se ha saciado de cosas buenas y tampoco haya sepultura, entonces dijo: mejor es el abortivo que él, porque en vano viene y a la oscuridad va, y en la oscuridad su nombre quedará oculto. Además no ha visto el sol y nada sabe. Más reposo tiene este que aquel. Aunque el hombre viva dos veces 1000 años, pero no disfruta de las cosas buenas, no van todos al mismo lugar. Familia, el libro de Eclesiastés les invito a que lo lean. Es un libro hermoso. ¿Qué hacer entonces ante tanta vanidad? ¿Qué hacer entonces si perseguimos el viento? ¿Qué hacer entonces si sabemos que mañana vendrá un juicio? Y que tarde que temprano todos iremos ante el tribunal. ¿Qué hacer? Capítulo 12, versículo 9 al 14. El final de todo discurso, y con esto termino. ¿Es qué? Es amar a Dios, temer a Dios y guardar sus mandamientos. No coja, como dicen los muchachos, no cojan lucha con aquellas cosas que son vanas. En primera de Timoteo, les doy este texto para que lo atesoren en su Biblia o en su casa y nunca se olviden de él. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 7. Porque nada hemos traído al mundo y sin duda nada podremos sacar. Primera de Timoteo 6, 7 al 10. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Nada hemos ¿qué? Traído al mundo y nada nos vamos a ¿qué? Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, escuchen, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ay, Dios. Estar buscando, ¿no? Busque y busque, saciarse, amontonar. Tranquilo. Es mejor que le bajemos un cambio a la vida y disfrutemos de los deleites de la palabra del Señor. Que nos congreguemos, que seamos una familia, que nos edifiquemos, que oremos. Esa es la manera de vivir con gozo la vida, familia. No hay necesidad de ser inmoral para poder gozar. Por favor, póngase sobre sus pies y vamos a orar. Vamos a terminar este tiempo. Dale gracias al Señor. ¿Cuántos podemos dar gracias al Padre por el Señor Jesucristo? Amén. Sin Jesucristo no es posible que vivamos con esperanza. ¿Usted entiende eso? Le di para terminar 2 argumentos. El que no cree en Jesucristo, pues familia, va rumbo a la condenación. En Romanos capítulo 15, 16 dice el apóstol Pablo: maldito el que no creyere en el Señor Jesucristo. Creo que el Señor tenemos muchos motivos para agradecerle al Señor, porque aún aquí tenemos vida eterna y vivimos, y aún las cosas que pasan a nuestro alrededor pues no se comparan con la gloria que ha de venir. Mañana será glorioso, familia. No mañana lunes, cuando estemos con el Señor, cuando el Señor venga. Y algunos, y difiero de cierta forma, porque sé que en medio de esta tierra
Hay como unos oasis. El Señor permite unos oasis donde el que estaba afligido tenga un descanso y un reposo. Pastor, pero es que mis hijos. Pastor, pero aquí hemos tenido testimonios de mamás, de personas que han dicho: ok, mira, mi casa ya es diferente. Mi propia casa, mi propia familia. Eso hace parte de la bonanza, del favor de Dios para nosotros. Pero aún lo bueno que nosotros aquí veamos del Señor no se compara con la gloria que ha de venir. Nada se compara, familia. Nuestros hijos, hasta no verlos mañana en la eternidad, no estaremos gozosos. ¿O sí? No descansaremos de orar por ellos, ¿verdad? Por nuestra familia, no descansaremos. Si nuestros hijos a lo mejor estuvieran en la eternidad y nosotros digamos: bueno, allá ya están bien, ¿no? Ya están protegidos, ya están bien, pues ya descanso. Pero mientras nuestros hijos estén en un mundo como este, necesitan padres que oren, y padres que enseñen la palabra del Señor, y padres que abran los ojos y le diga: todo esto es vanidad de vanidades. Mira a Jesucristo, míralo a Él. Coloca tus ojos en Jesús. Solo en Él hay salvación, santificación, justificación. Él es nuestra sabiduría, Él es nuestra esperanza. Vamos a orar al Señor, amén. Solo no podremos descansar en esta tierra hasta ver nuestros hijos sirviendo al Señor. Y aún así, mientras estén en este mundo, siempre estarán influenciados al mal, tentados. David termina sus días diciéndole: hijo Salomón, aquí están los pergaminos para que edifiques el templo. Y Salomón: sí, papá, está bien. Salomón, ven, nunca te vas a apartar del Señor, del Dios de tu padre. Yo lo he servido a Él. Él ha sido muy bueno conmigo. Él me perdonó mis transgresiones. Él perdonó mi maldad. Nunca te apartes de Él, Salomón. Finalmente, David, ¿qué? Muere. Y su hijo quedó en manos de ¿qué? De un mundo peligroso. Hasta que el Señor nos llame, no debemos bajar la guardia. Orar, enseñar, ser ejemplo, no enredarnos, no meternos en redes. Y si nos hemos metido, Señor, rescátame. Y si el Señor te levanta, no lo vuelvas a hacer. No lo vuelvas a hacer, porque no hay sentido en la vida si no es del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, porque nos has abierto nuestro corazón, porque nos has dado claridad conforme a la Escritura de lo que es la vida y de lo que somos nosotros. Tu palabra dice que de cardos y espinos, y de que con el sudor de nuestra frente trabajaremos y nos esforzaremos. Y nos has dado claridad en el libro de Eclesiastés de que todo es vano, Señor. La sabiduría, el esfuerzo, los logros, la misma vida, aún las cosas que conseguimos, eso produce rivalidad. Aún el sacrificio egoísta. Señor, gracias, Señor, por tu palabra, porque aquel hombre nos da testimonio y nos permite aprender y ser advertidos de aquellas cosas, de que nada encontramos una llenura como la que tú das. Solo tú eres Padre para nosotros. Y como dice el apóstol Pablo en Colosenses, solo en ti estamos completos, Jesucristo. Tu palabra dice que aún el más sabio vive en angustia, porque al entender la dinámica de la vida, no le encontrará sentido a vivir un día más. Pero cuando llegas tú al corazón, entonces hay sentido y hay una razón. Porque entonces vivimos para ti, vivimos con un propósito, para sembrar, para rescatar, para regar la semilla por Jesucristo. Allí donde estás, dile: Padre, gracias. Como dice
El apóstol Pedro en capítulo 1 versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado a Jesús, nos ha dado una herencia incorruptible. Hoy vivimos sin condenación. Vivimos, Señor, esperanzados en la vida eterna. Pero también vivimos, Señor, en esta tierra donde tú nos enseñas a gozar y a disfrutar la vida. Que mis hermanos, que mi vida, mi corazón, que nuestros corazones no se enreden en los negocios de la vida, sino que podamos sostenernos, que podamos estar arraigados y cimentados en tu palabra. Gracias, Señor, por tu iglesia. Te los entrego a ti, porque es tu iglesia, son tuyos. Llévalos con bien a sus hogares, y que este fin de año, Señor, podamos no vivir afanados ni turbados, sino reposados, sabiendo que tú eres un Dios soberano que tiene el control de todas las cosas. Gracias, Señor. Protege a mis hermanos, y que esta semana sea de bendición para ellos. Te los entrego a ti, y oramos, Señor, por los débiles en la fe, por los que están enfermos, Señor, por los que están pasando dificultades. Señor, por favor, ten misericordia. Que tu gracia, Señor, les dé fuerza, y más que todo, Señor, que nunca les falte la fe, que no les falte su fe, Señor. Gracias, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén.